Bienvenido a la siguiente clase de biología. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a ver la mitosis y la citocinesis. Para ello nos planteamos el siguiente objetivo: explicar en qué consiste la mitosis, describiendo su fase y reconociendo las estructuras que intervienen. En biología, la mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que procede inmediatamente de la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario ADN característico. Este tipo de división ocurre en las células somáticas y normalmente concluye con la formación de dos núcleos, llamado cariocinesis del proceso, seguido de otro proceso independiente de la mitosis que consiste en la separación del citoplasma, citocinesis, para formar dos células hijas. Las células somáticas hacen referencia a las células que no son células sexuales, ¿ok? Las células sexuales son los espermatozoides y los óvulos, y el resto de las células son todas somáticas. Si hablamos de los tejidos animales del hombre, a eso hacemos referencia, no animales, es igual. La mitosis completa, que produce células genéticamente idénticas, es el fundamento del crecimiento, de la reparación tisular, o sea, de la reparación de los tejidos, porque está constituido de células, y de la reproducción asexual. Vemos una imagen de cómo se ve el proceso cuando se están produciendo dos células hijas. La parte amarilla es el núcleo y la parte que lo rodea es el citoplasma. Más o menos de esa manera se vería en la imagen. La mitosis es un proceso celular común que se da incluso en las células del cuerpo humano y de otros animales pluricelulares, lo que acabo de explicar, ya que es la forma de reparar tejidos dañados o de aumentar el tamaño del cuerpo. Crecimiento. La reproducción total del individuo, en cambio, se produce mediante gametos y es denominada meiosis. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. El cometido primordial de la mitosis es claramente la multiplicación celular, pero también la preservación intacta de la información genética a través de copias idénticas, es decir, de clones. Esto no impide que puedan ocurrir daños o errores en la copia del ADN durante el proceso de replicación, sobre todo en las fases iniciales, lo cual conduce a las mutaciones que pueden ser más o menos peligrosas. Esto ya lo vimos en clases anteriores. Ahora, la mitosis es un proceso complejo que puede dividirse en fases, las cuales son interfase. La fase primera supone una suspensión momentánea en las tareas de la célula, es decir, la célula deja de funcionar en ese momento. Mientras ésta se dedica sus energías a duplicar su contenido, duplica su cadena de ADN, duplica sus orgánulos para tener el doble de todo antes de la división. Es decir, que antes de que ocurra el proceso, ella no solamente está replicando el ADN, que digamos que es lo más importante del núcleo, sino que además también duplica los orgánulos. ¿Cuáles son los orgánulos? Aparatos de Golgi, retículo endoplasmático, ribosomas, centríolos, microtúbulos, todo, vacuolas, todo lo que aparece dentro de la célula. Tenemos la profase. Acto seguido, la envoltura del núcleo celular empieza a romperse a medida que se duplica también el centrosoma y cada uno de los dos resultantes migra hacia un extremo distinto de la célula para servir de polaridad en la división, formando estructuras filamentosas llamadas microtúbulos que servirán para separar los cromosomas. Y la prometafase se disuelve la envoltura nuclear y los microtúbulos invaden el espacio donde está el material genético para iniciar la separación de dos conjuntos distintos. Este proceso consume energía en forma de adenosintrifosfato o ATP. Si vemos en la figura, vemos la parte de la célula, el núcleo, como están los cromosomas repartidos, ¿no? Tenemos aquí en este caso tres pares diploides, por supuesto, para un ejemplo, para explicarlo, el citoplasma. Tenemos aquí los microtúbulos, que son los que se están moviendo en amarillito por acá y van a comenzar a formar los llamados usos, a través de los cuales se van a repartir los cromosomas. Todo esto forma la profase, más es la fase más larga de la mitosis. Algunos autores afirman que se consume el 60% del proceso. Luego está la metafase, que este es el punto de control de la mitosis, en la que se separan uno a uno los cromosomas del material genético, alineándose en el medio de las células, en el ecuador. Esta fase no termina hasta que todos los cromosomas se hayan desprendido y estén alineados, respondiendo cada uno a un conjunto de microtúbulos determinado, de modo de evitar la repetición. Y fíjense cómo ya están aquí todos acomodados en la placa ecuatorial y los microtúbulos han formado los usos mióticos con los que ellos se van a separar, como los caminos. La anafase es la etapa crucial de la mitosis, pues los dos conjuntos cromosómicos inician su alejamiento y componen dos juegos enteros por separado. Fíjense, y echo hacia atrás la diapositiva.
¿Cómo están en esta fase los cromosomas unidos por el centrómero, ¿no? Recuerdan que vimos las partes del cromosoma en la clase anterior, ¿verdad? Ahora fíjate cómo aparecen en la anafase. Se han separado, siguen los usos de las fibras cinetocóricas, que son las fibras que forman los microtúbulos para que ellos sigan el camino. La cromátida, que son las partes del cromosoma, ¿no? Lo que forma el cromosoma, para ellos, por supuesto que lo vimos cuando estudiamos las partes de él. Y las fibras polares, bueno, porque están hacia los polos de la célula. Entonces, dice que esto ocurre gracias a la elongación de los microtúbulos, elongación, se amplían, que propician la separación, empujando el material genético y los centrosomas hacia los polos opuestos de la célula. Los centrosomas, la parte en media, ¿no? Que empieza a expandirse por la presión. Y luego viene la telofase. Aquí se revierten los procesos de la profase y prometafase. A medida que los microtúbulos siguen estirándose y empujando la célula desde adentro en dos direcciones opuestas. Cada grupo de cromosomas recupera su envoltura nuclear, es decir, lo que los rodea, a partir de los fragmentos que quedan de la original, y culmina la cariocinesis, es decir, la división nuclear. Si te das cuenta, lo que se han formado son dos núcleos diferentes, con la misma carga genética de la célula madre, exactamente igual. Entonces se pueden distinguir esos dos núcleos. ¿Y qué será lo que viene entonces? La citocinesis, que es la separación del citoplasma. Ya también los microtúbulos por fuera han hecho que los órganos se repartan de manera equitativa y el citoplasma se divide de manera equitativa. Dice aquí, el evento que culmina la mitosis consiste en la creación de un surco de escisión en el citoplasma común de las dos nuevas células, que son las hijas, justo en el lugar donde se alinearon los cromosomas, que es la placa metafásica, en el ecuador. El citoplasma es así estrangulado, es decir, lo contraemos hasta que la membrana permite la separación total y el nacimiento definitivo de dos células hijas idénticas de la madre original. Allí vemos el esquema. En esta figura te muestro, a manera de, para que aprendas a identificar las cuatro fases. El ejercicio en clase es identificarlas, ¿no? Con todo lo que leímos. Aquí en el video explicativo simplemente te digo que la profase la podemos analizar, ver aquí. Estas son microfotografías con una luz especial en el microscopio electrónico. Esta vendría siendo la profase. Aquí tendríamos la que le sigue, que es la anafase, luego la metafase, luego la anafase, que es donde se terminan de separar, si tú ves aquí los colores, y luego la formación de los dos núcleos, que es la telofase. Y en este GIF te muestro las fases más detalladas. Allí está la célula, el núcleo, cómo se comienzan a alinear los cromosomas. Alrededor empiezan los microtúbulos a rodear la membrana nuclear, forman los canales, los microtúbulos, forman esos usos citoquinéticos y ellos se van a alinear los cromosomas en el centro, luego los alan, los separan para que se produzcan los dos núcleos por separado. Mira, se van formando los dos núcleos y luego que aparecen los cromosomas separados, recuperan su membrana nuclear, se forman los dos núcleos y allí estamos en la telofase y finalmente pues vendrá la citocinesis, que es donde se contrae la membrana plasmática, se separa el citoplasma y los orgánulos y ya tenemos las dos células hijas, que es lo que hemos explicado a lo largo de toda la clase. Bien, este es el proceso que tienes que estudiar. Eso es todo.